Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Academia Granadina del Notariado. Hoy tenemos la alegría y el honor de recibir en esta casa, que es su casa, como él sabe, a don Enrique Rojas Martínez del Mármol, hermano de nuestro querido compañero de Granada, Luis Rojas, hermano de nuestra querida oficial mayor de esta sede, María Rojas, hijo del recordado y querido por todos Luis Rojas Montes, que fue notario de Granada. Por eso, y por muchas razones más, que igual ahora algunas se desvela en la presentación, como decía, recibimos a Enrique en la que es su casa. Y viene a ilustrarnos sobre expedientes de dominio y otros procedimientos notariales. Intuyo que nos va a meter de cabeza en toda esa pléyade de nuevas competencias que los notarios adquirimos en muy diversas materias en el año 2015, a raíz de las leyes 13 y 15 de ese año, y que reforzaron más, si cabe aún, la posición del notario como eje y como centro de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva. Para hacer la presentación del conferenciante, tiene la palabra el director de la Academia Granadina del Notariado, don Antonio Juan García Mezcua. Hablar de un Rojas en esta casa es hablar de la tradición jurídica notarial granadina, y por lo tanto yo me limitaré a recordar que muchos de los que somos notarios hoy aprendimos de su padre el cómo hacer de nuestro estudio nuestra profesión. Parece que Enrique estaba predestinado a ser notario, porque fue bautizado en la capilla que tenéis detrás del colegio notarial, por lo tanto ya llevaba la presión imbuida desde el propio nacimiento. Enrique es un notario que se ha prodigado poco escribiendo, lo poco que se ha prodigado lo ha hecho en notarios y registradores, y tiene un estilo bastante conciso y sencillo a la hora de exponer las cuestiones, pero la realidad es que suele ir al grano de las mismas. Con ocasión de que ha publicado un libro sobre la materia que nos ocupa, el expediente de dominio y otros procedimientos notariales, aborda la cuestión que, como ha dicho nuestra decana, emprendió de nuevo la Ley 13 y la Ley 15/2015, en las que se adapta la legislación hipotecaria a la tramitación notarial de determinados expedientes. Expedientes que quizás no están lo suficientemente explotados todavía por el notariado, pero que desde mi punto de vista son importantes y trascendentales en nuestra profesión. Primero, porque se aporta seguridad jurídica. Segundo, porque a mi juicio también es posible diferenciarlos de otros expedientes que se tramitan desde la institución registral. Y por último, porque se acompañan en ocasiones, y creo que también parte de eso tratará esta conferencia, abordan cuestiones que están relacionadas con el catastro, como provocar modificaciones catastrales acordes con la realidad jurídica extrarregistral y también extranotarial, y por lo tanto cómo poder hacer que lo que es la realidad acabe apareciendo en nuestros documentos notariales y en el registro de la propiedad. No voy a hablar más porque si no haría yo la conferencia, así que es mejor que sea Enrique el que nos ilustre. Muchas gracias, Enrique, por tu asistencia. Bueno, pues antes de nada dar las gracias al colegio, al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía por haberme invitado y darme esta oportunidad de dar esta conferencia, y pues a todos los asistentes por haberse molestado en venir. Como ya ha dicho Antonio Juan, pues la conferencia se basa en el libro de expedientes de dominio y otros procedimientos notariales, la coordinación del registro de la propiedad, el catastro y la realidad física de una finca. Este libro pues lo redacté con la idea de aportar un manual a los juristas en general y a los notarios en particular, y sobre todo a los recién aprobados, para proporcionarle una guía en los procedimientos que, tras la Ley 13/2015, que modificó la ley hipotecaria, pues asignó casi en exclusiva a los notarios, y que eran procedimientos que, como el título del libro dice, pues estaban destinados a coordinar el registro de la propiedad, el catastro y la realidad jurídica, la realidad física extrarregistral. Incorporé dos procedimientos más que me parecieron interesantes,
como ha dicho Antonio Juan, el procedimiento de subsanación del catastro, que regula la ley del catastro, que creo que es bastante importante y que creo que no debemos de utilizarlo mucho para facilitar la inmatriculación de finca en el registro. Y luego incluir pues también el acta de notoriedad, que regula pues el artículo 209 del reglamento notarial. De todos estos expedientes, pues no vamos a ver todos, sino los aspectos más interesantes, y nos detendremos pues en el expediente de dominio de inmatriculación y en el de renovación del tracto, que son pues los dos expedientes más importantes. Entonces, el primero de los expedientes que recoge la ley hipotecaria era la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca, que es un procedimiento registral, el único registral que se prevé y que regula el artículo 199 de la ley hipotecaria, y que en la práctica al final pues, se ha convertido pues, en un procedimiento también para obtener la rectificación de la descripción de una finca, siendo una alternativa al procedimiento de rectificación de la descripción de una finca notarial que recoge el artículo 201. Entonces, el procedimiento este registral pues se puede iniciar bien mediante una instancia privada que se presente en el registro de la propiedad, o ahí también podemos intervenir los notarios y que se inicie mediante un acta notarial que recoja pues toda la documentación necesaria para el procedimiento y que recoja el requerimiento del propietario para que el registro de la propiedad inicie el procedimiento, y en el cual pues, se acreditará la descripción actualizada de la finca y con un certificado técnico y su representación gráfica, ¿vale? Lo que hay que tener claro que en este caso no se trata de un acta de notoriedad de la notarial, sino es un simple acta de manifestaciones donde se le requiere al notario para que requiera el registro de la propiedad para que inicie el procedimiento, el artículo 199, y ahí pues la función notarial sería prestar un asesoramiento para la documentación que haya que incorporar en dicha acta para que se inicie el procedimiento registral. Yo normalmente, cuando se me plantea una rectificación de la finca, a veces, como el registrador es al final el que va a calificar ese procedimiento, pues, bueno, pues aconsejo que lo haga el registrador, que no se va a poner defecto a su propio procedimiento, porque a nosotros pues, nos suelen poner bastantes problemas con la identidad de la finca, duda de la identidad de la finca, y entonces, bueno, pues como ahí sí hay dualidad de procedimientos, pues bueno, se puede ir a acudir al procedimiento registral. El procedimiento notarial de rectificación de la finca pues aparece recogido en el artículo 201 de la ley hipotecaria y se remite al artículo 203, que es el que recoge pues la base común de todos los expedientes de dominio notarial. Este expediente pues, se suele utilizar para dejar constancia de una mayor o menor superficie de una finca, que eran los llamados excesos o defectos de cabida, y también pues, se puede usar pues, para rectificar los linderos o para rectificar la descripción de una finca. Entonces, tanto para el procedimiento registral del artículo 199 como para el procedimiento notarial del artículo 201, hay que distinguir fundamentalmente dos supuestos. En el caso de que la representación gráfica de la finca catastral coincida con la realidad, pues es más sencillo, porque simplemente aportamos el certificado catastral descriptivo y gráfico con las coordenadas georreferenciadas catastrales, y como coincide el catastro con la realidad, pues nos basamos en ese certificado para hacer todo el procedimiento. Suele ocurrir que el catastro, pues, desgraciadamente no coincide con la realidad física, y entonces hay que aportar lo que se llama la representación gráfica catastral alternativa, que es la que realiza un técnico, normalmente un topógrafo, y en la cual pues aconsejo que se incorpore el informe de validación catastral. ¿Por qué es importante que no solo sea un certificado técnico, sino que incorpore el informe de validación catastral? Porque hubo una resolución conjunta de 26 de octubre del 2015 entre la Dirección General del Registro Notariado y del Catastro, en la cual decía que la información de datos entre el catastro y el registro de la propiedad debía hacerse en formato informático, en formato GML. Entonces, ese informe de validación catastral pues tiene los datos en formato GML, vienen con un código de seguridad de verificación, y entonces el registro se puede descargar esos datos y es mucho más cómodo.
De ese informe de validación catastral, luego me centraré un poco más cuando hablemos del procedimiento de subsanación del catastro. Los notarios no somos topógrafos, evidentemente, pero creo que hay dos cosas que hay que verificar. Primero, que sea positivo, porque hay muchas veces que el informe no es positivo y entonces si no es positivo no encaja en la cartografía catastral y no serviría para en su día subsanar el catastro. Y otra cosa es que sea coherente con la operación que estamos haciendo. En un expediente de dominio de subsanación, de rectificación, pues tiene que ser el informe de tipo subsanación. Muchos topógrafos te ponen tipo división, segregación, y aquí no estamos haciendo ninguna de esas operaciones, y entonces verificar por lo menos esos dos requisitos, que sea positivo y que sea coherente. Otro procedimiento que recoge la ley hipotecaria es el procedimiento del linde registral de una finca, que después de estudio he visto que tiene una aplicación práctica casi nula, ¿no? Porque normalmente pues ya las fincas registrales vienen con sus linderos y normalmente el cambio de los mismos no se suele hacer con un deslinde, sino pues con un procedimiento de rectificación de la finca, que, como los que hemos visto del artículo 199 y del 201. Entonces, la única utilidad práctica que vería en este tipo de procedimientos sería el de modificar un lindero concreto y aún en ese caso, pues entiendo que se podía hacer pues, un documento público notarial donde comparecieran los dos colindantes y se pusieran de acuerdo. Vale, entonces, este procedimiento todavía pues, no tiene mucha utilidad práctica, por eso no me detengo en él. Luego también la ley hipotecaria modificó el tema de las declaraciones de obra en las inscripciones de plantaciones, edificaciones, instalaciones y otras mejoras incorporadas a la finca. Y siguiendo la línea de la inmatriculación, pues ahora lo que se exige no solo es hacer constar los datos georreferenciados de la porción del suelo, sino también los datos georreferenciados de la porción del suelo ocupada por la edificación. ¿Vale? Entonces, posteriormente, además, hubo una resolución de 3 de noviembre del 2015 que ya dijo que en las declaraciones de obra nuevas pues hacía falta hacer constar tanto los datos georreferenciados del solar como lo de la edificación. Entonces, para que vayan en ese formato informático, aparte del informe de validación catastral, donde constan los datos georreferenciados del solar, hay otro informe catastral, que es el informe catastral de ubicación de construcciones, donde constan los datos georreferenciados de la obra declarada. Entonces, cuando se haga esa declaración de obra nueva, que afortunadamente pues, se hace mucho en las notarías, pues hay que verificar que además del informe de validación catastral vaya el informe de ubicación de las construcciones. Y también en esta materia de declaraciones de obra se modificó el tema del depósito del libro del edificio, que antes pues, se depositaba en las notarías y ahora pues con arreglo al artículo 9 de la ley hipotecaria, pues pasa a depositarse en el registro de la propiedad. Aquí solo hace referencia que, bueno, la Dirección General ha señalado que ya el libro del edificio se aplica a todo tipo de construcciones, ya sean de viviendas o industriales, y que debe presentarse pues, en soporte informático. Entonces, creo que en este asunto, pues desde el punto de vista notarial, lo que se puede hacer es que si te traen el libro en un soporte informático, sea en un pendrive normalmente, pues que yo lo que suelo hacer es identificar el pendrive con un sello de seguridad y hacer constar en la escritura que el promotor pues manifiesta que el libro del edificio en formato informático pues viene recogido en el pendrive identificado con el número del sello de seguridad que se consigna. Y suelo hacer un pantallazo del contenido del pendrive para que quede constancia de lo que costaba en el mismo. Luego, otro de los procedimientos que recoge la ley hipotecaria es el procedimiento de liberación de carga, que este otro procedimiento que también, a mi entender, ha quedado prácticamente sin aplicación, porque el artículo 82.5 de la ley hipotecaria, que se introdujo por la ley 24/2001, ya permite a solicitud del titular registral pues proceder a solicitar la cancelación de condiciones resolutorias y de hipoteca en garantía de cualquier clase de obligaciones cuando hubiera pasado el plazo de
prescripción señalado por la legislación aplicable, que en este supuesto serían 20 años, y siempre que dentro del año siguiente nos resulte que se han sido renovadas, interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca. Por tanto, ya estas cargas, que son las más comunes, las de la hipoteca y las condiciones resolutorias, habiendo transcurrido 21 años desde la fecha de obligación, de finalización de la obligación del pago, pues ya se puede solicitar la prescripción y no hay que ir a ningún expediente de liberación de cargas. Entonces se ha facilitado mucho esta materia. Luego ya se regula pues uno de los expedientes más importantes desde el punto de vista notarial, que es el expediente de inmatriculación de finca. Pues ya sabéis que la inmatriculación de una finca pues supone el asiento de inscripción por el cual pues una finca accede por primera vez al registro de la propiedad, ¿vale? Y tras la reforma del 2015 lo que se ha perseguido es que toda finca que ya acceda por primera vez al registro de la propiedad esté ya coordinada con el catastro, ¿vale? Entonces, siempre que se inmatricule una finca o ya se hagan operaciones de parcelación, división, segregación, agrupación o agregación, pues debe constar pues, la representación gráfica georreferenciada de la finca. Y así ya, a partir de ahora, se pretende que ya el registro y el catastro estén siempre coordinados. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que en el supuesto, como hemos visto, que la representación gráfica de la finca catastral no coincida con la realidad, pues habría que cambiar el catastro para que se pueda lograr la inmatriculación, porque no nos sirve hacer un expediente de dominio de inmatriculación si el catastro no coincide con la realidad y entonces no lo vamos a poder inscribir. Entonces, en este caso, lo que recomiendo es hacer un expediente mixto para hacer en un mismo expediente tanto el expediente de dominio de inmatriculación como el expediente de subsanación del catastro. Y así aprovechar, como hay que notificar a los colindantes, pues aprovechamos un mismo expediente para lograr la rectificación del catastro y ya teniendo el catastro coordinado con la realidad, solicitar ya la inmatriculación de la finca. Luego nos detendremos un poquito más cuando hablemos de la subsanación del catastro. Entonces, en cuanto a la inmatriculación, la ley establece dos procedimientos, o bien a través del expediente de dominio que estábamos hablando, o bien a través del doble título que recoge el artículo 205 de la ley hipotecaria. Independientemente de las formalidades que tiene una vía u otra, yo prefiero hacer el expediente de dominio. En primer lugar, y la más importante es porque al expediente de dominio no se le aplica la suspensión de la fe pública registral que recoge el artículo 207 de la ley hipotecaria, efecto que sí se le aplica a la inmatriculación por doble título, al señalar el artículo 207 que si la inmatriculación de la finca se hubiera practicado con arreglo a lo establecido en el artículo 205, los efectos protectores dispensados por el artículo 34 de esta ley no se producirán hasta transcurridos 2 años desde su fecha. Y esta limitación se hará constar en la inscripción y en la publicidad registral de la finca. ¿Qué ocurre con esta limitación? Pues que normalmente las entidades financieras no dan financiación a la compra de fincas que tengan suspendida la fe pública, evidentemente por la inseguridad jurídica que pueda haber. Por eso es una de las razones por las que prefiero el expediente de dominio al doble título. Y la otra razón es que, como hemos visto, que si el catastro no coincidiera con la realidad, pues ya podemos aprovechar el expediente de dominio de matriculación para hacer el procedimiento de subsanación de catastro y entonces acumular los dos procedimientos, mientras que si haces la inmatriculación por el doble título tendrías que hacer aparte además pues el procedimiento de subsanación de discrepancia. ¿Vale? Y luego está pues, el expediente de reanudación del trato sucesivo interrumpido. ¿Cuál es la finalidad de este expediente? Pues lo que se trata es de poder inscribir a nombre de una persona una finca que está inscrita a nombre de un tercer titular registral cuando los titulares intermedios que ha habido en las distintas transmisiones pues no han inscrito su título de adquisición. Entonces se ha roto el tracto sucesivo, la cadena de transmitentes y adquirentes, y entonces sin este expediente sería muy difícil que el titular actual pues pudiera
inscribir su propiedad. Hay que destacar que con la Ley 13/2015 pues ha desaparecido la doble posibilidad de acudir a la vía judicial o a la vía notarial. Ahora ya la reanudación del trasto exclusivamente notarial, lo cual es la importancia de ese procedimiento porque ya tenemos competencia exclusiva en esta materia. Entonces, en el expediente de dominio hay que destaco dos cosas en la renovación del trato. En primer lugar, lo que hay que ver es que el artículo 108 exige que haya habido al menos 2 transmisiones, ya que no se entenderá producida la interrupción del trato sucesivo cuando la persona a cuyo favor hubiera de practicarse la inscripción haya adquirido su derecho directamente o del titular registral o de su heredera. ¿Vale? Entonces, es una de las primeras cosas que tenemos que comprobar porque a veces simplemente con una elevación a público del documento privado, pues se conecta el titular actual con el titular registral y entonces no es que no se pueda reanudar el trato, es que no se puede acudir al procedimiento. De todas formas, la Dirección General ha suavizado este requisito y hay supuestos de que cuando se justifique la extraordinaria dificultad para otorgar la documentación que permita completar la cadena de titularidades y conectar al titular registral con el titular actual, pues en esos casos también está permitiendo acudir al expediente de renovación del trato. Pero son supuestos excepcionales y en principio lo que exige la ley es que haya habido al menos 2 transmisiones. Y el otro requisito importante es el tema de la antigüedad de la última inscripción, ¿vale? En principio ahí la normativa no estuvo muy acertada porque establecía que si el titular registral o su heredero no comparecían en el expediente, tuviera o no la inscripción más de 30 años, pues el notario tenía que dar por terminado el expediente y el promotor pues tenía que acudir a la vía judicial. Y entonces, teniendo en cuenta que en la mayoría de los expedientes de dominio se desconoce si el titular registral está vivo o no, o su domicilio, pues la redacción original pues hacía inviable el expediente de renovación del trato. Ahí, afortunadamente, la Dirección General estuvo rápido y a partir de la resolución de 14 de abril del 2016, pues volvió al régimen que estaba anterior a la reforma y distinguía, pues, según la última inscripción de dominio tenía 30 años o menos de 30 años. Entonces, si la última inscripción practicada tiene más de 30 años, lo que hay que notificar nominativamente al titular registral. Nominativamente, notificar con nombre y apellido, se le notifica por correo si se conoce su dirección y si no, pues se le notifica por edicto en el Boletín Oficial del Estado y si no comparece a oponerse, pues no es necesario su consentimiento y se puede cerrar favorablemente el expediente de dominio. En el caso de que la última inscripción tenga menos de 30 años de antigüedad, aquí sí que es necesario que se le cite personalmente y además tiene que comparecer para prestar su consentimiento, porque si no, pues habría que cerrar desfavorablemente el expediente y acudir pues, a la vía judicial. Entonces, pues la mayoría de los expedientes de dominio, pues lo que se realizan con inscripciones de más de 30 años de antigüedad porque serían los más viables. Y como problemas prácticos comunes que se pueden dar en todos los expedientes de dominio, pues me voy a centrar primero en las notificaciones. Los expedientes de dominio normalmente hay que notificar a los titulares del dominio y demás derechos reales que existan sobre la finca y sobre las fincas colindantes, tanto los que aparezcan en el registro como los que aparezcan en el catastro. Los titulares del catastro pues, se obtienen pues, de la certificación catastral descriptiva y gráfica, teniendo en cuenta que cuando sacamos la descripción de una finca solo nos aparece uno de los titulares de la finca colindante. Ya me ha pasado varias veces que me dice el registro, con razón, que es uno de los cotitulares y entonces había más cotitulares catastrales. Entonces, lo que aconsejo es que se vaya verificando finca por finca a ver si el titular que aparece es el único titular o hay varios cotitulares catastrales. Y luego ya los titulares de las fincas colindantes registrales, pues eso hay que esperar a solicitar la certificación del registro de la propiedad
para que no sea el registro quien nos facilite los domicilios y los datos de los titulares de dicha finca. Un problema que he tenido es que a veces, como es lógico, pues los titulares de las fincas, pues es un matrimonio o son la madre con los hijos y todos viven en el mismo domicilio. Entonces, entiendo que ahí se podía hacer una notificación colectiva a todos los que residan en el mismo domicilio. Las resoluciones que he visto de la Dirección General pues señalan que como la notificación es un trámite esencial, pues tiene que ser personal y que aunque se trate del mismo domicilio en que vivan varios colindantes, pues debe estar dirigida nominativamente a cada una de ellas, ¿vale? Pero entiendo que nominativamente significa pues que tú en el sobre de la notificación pues pongas el nombre de todos los que están notificados, no que tengas que mandar una cédula a cada uno. Bueno, es una cuestión de economía procesal, pero la Dirección General todavía no he visto ninguna resolución que haya hablado del tema. Sí he encontrado una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central que para los procedimientos de gestión e inspección tributaria señala que es válida la notificación expedida en un único documento a nombre de todos los destinatarios obligados solidariamente que convivan en la misma residencia. Y entiende pues que se trata de una notificación simultánea a todos los que vivan en la misma residencia. Entonces, bueno, ya entiendo que hay cada registro, pues algunos me han admitido la notificación colectiva y otros pues todavía no me la han admitido. Luego a veces aparece la notificación al Estado. Ahí hubo una resolución que señalaba que todas las fincas que aparecieran en el catastro como investigación, pues había que notificársela al Estado. Entonces, la Delegación de Hacienda mandó una circular diciendo que en esos casos no había que notificar al Estado, sino que habría que publicar en los edictos, notificar a los titulares ignorados de las parcelas catastrales que estuvieran en investigación, lo cual es lógico porque ahí el Estado no tiene por qué ser el titular de esas parcelas en investigación. Y que también lo que dijo que la notificación al Estado no hay que hacérsela a la Subdirección General del Patrimonio del Estado, sino que habría que hacerla a la Delegación de Economía y Hacienda. Vale. Otro de los temas que me encuentro en los expedientes de inmatriculación y de reanudación del tracto es qué hacemos cuando hay una construcción sobre la finca, ¿no? Yo soy partidario de primero inmatricular el suelo, que es lo que va a acceder por primera vez al registro, y luego ya, una vez que haya concluido la inmatriculación, pues hacer la escritura de declaración de obra. ¿Por qué opto por esa solución? Pues, como he señalado, primero porque lo que se va a inmatricular siempre va a ser el suelo, independientemente que haya o no una construcción. De hecho, cuando en los expedientes de dominio hay una construcción, cuando el registrador expide la certificación, pues siempre hace constar que advierto que para la inscripción de la obra existente, pues se deberán de cumplir los requisitos de la obra nueva establecidos en el artículo 28 de la Ley del Suelo y 45 siguientes del decreto del 97. Entonces, va a haber que cumplir esos requisitos antes o después. También opto por esa solución porque cuanto más cosas incluyamos en un expediente, pues más se puede complicar. Y entonces, si no sabemos si va a ser favorable o no, pues prefiero primero inmatricular el suelo para no incrementar los costes. Porque para mí la razón más importante es que hay resoluciones que entienden que en esos casos la base imponible del expediente de dominio sería solamente el valor del suelo y no estaríamos incluyendo el valor de la totalidad de la finca, por lo que está haciendo más barato, con menos coste fiscal, el expediente de dominio. Sobre todo, las resoluciones de la Dirección General de Tributos que he leído aplica ese supuesto cuando uno adquirió por documento privado el suelo y luego posteriormente hizo la construcción. Entonces entiende que como el expediente de dominio lo que trata de suplir el título de adquisición, que ahí se puede hacer el expediente de dominio poniendo como base imponible solo el valor del suelo, lo cual pues fiscalmente es mucho más económico. Y hablando de la fiscalidad pues de los expedientes de dominio,
Aquí el expediente de dominio en principio pues, está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, pues, porque lo que trata el expediente de dominio es de acreditar una transmisión que no ha tributado previamente. Hubo ahí una serie de resoluciones de la Dirección General de Tributos que venía a decir que el título que suple el expediente de dominio no era el título de adquisición del promotor, sino el título de adquisición de la persona de quien adquiere el promotor del expediente. Lo cual, pues yo entiendo que es absolutamente incongruente, ya que en ese título el promotor del expediente ni siquiera ha intervenido. Y además porque en ese caso podría haber hasta una doble imposición, porque te obligarían a tributar por tu título de adquisición y por el título de adquisición de tu transmitente. Por tanto, afortunadamente ha habido una sentencia reciente de 16 de mayo del 2023 que ha zanjado el asunto y entonces ha dejado claro que si el título de propiedad que sirve de base al expediente de dominio ya ha pagado su impuesto o este impuesto estaba exento o no sujeto, pues el expediente de dominio no está sujeto al impuesto de transmisiones. Y en cambio, si el título de propiedad que sirve de base al expediente de dominio pues no pagó su impuesto o el impuesto estaba ya prescrito, ahí sí que estaría sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosos. ¿Vale? Y todo esto es aplicable a los expedientes de dominio de inmatriculación y de renovación del tracto, ya que, como comentamos con Antonio Juan, los expedientes de rectificación de superficie nunca están sujetos al impuesto de transmisiones, porque ahí no se está acreditando ninguna transmisión, únicamente lo que se está acreditando es la corrección de un error descriptivo de una finca y, por lo tanto, al no haber transmisión, no hay hecho imponible sujeto al impuesto. Pues estos son los expedientes que regulan la ley hipotecaria y entonces luego he incluido en la obra pues también el procedimiento de subsanación de catastro que aparece regulado en el artículo 18 del Real Decreto 1/2004, que, como hemos hablado, pues es un procedimiento que es imprescindible cuando queremos inmatricular en el registro de la propiedad una finca y vemos que la realidad física de la finca pues no coincide con el catastro. Y como es necesario a partir de ahora que para inmatricular que el catastro coincida con la finca, con la descripción de la finca en el título, pues tenemos que subsanar el catastro. Si nos vamos por la vía ordinaria al catastro, pues la media son 2 o 3 años de expediente, mientras que si lo hacemos por la vía notarial, la verdad que por lo menos en Canarias el catastro, una vez concluido el expediente, está tardando 5 días en rectificarte el catastro y enviar la certificación catastral corregida. Entonces, este es un expediente donde aquí simplemente hay que notificar a los titulares de fincas catastrales colindantes, ¿vale? Y la ley le da un plazo de 20 días, que son 20 días hábiles, que prácticamente pues, es el mismo plazo del mes de los expedientes de dominio para que aleguen lo que estimen pertinente. Entonces, aquí la ley no exige ni notificar al ayuntamiento, ni testigo, ni publicación en el BOE. Yo en todos los expedientes de dominio lo que sí procuro es que si comparecen como testigos ya algún titular de finca colindante, pues te ahorras tener que notificarle y así aligera el expediente. Lo que sí en el procedimiento de subsanación catastral pues no se ha podido notificar a alguno de los titulares catastrales, entiendo que aquí pues sí que habría que notificarles nominativamente a través de un edicto en el BOE o en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Y como en todos los expedientes que estamos viendo, son expedientes de jurisdicción voluntaria. Entonces, si hay oposición, ya ahí acaba la función notarial y habría que acudir a un procedimiento judicial. Y en este caso, si no hubiera oposición, pues ya lo que se hace con este expediente es que a través de la web del catastro, los notarios tenemos una pestaña de expedientes, se notifica el resultado favorable del expediente y el catastro, pues si verifica que está todo correcto, pues como he dicho, en un plazo de 5 días,
nos enviaría el certificado catastral descriptivo y gráfico ya subsanado, y con ese certificado lo incorporamos al expediente y ya pues podemos inmatricular la finca. Aparte, como hablé al inicio de ver que el informe de validación catastral sea positivo y que sea coherente, es decir, que el tipo de operación sea el de subsanación y no sea de división, de reparcelación, que a veces ponen, no sé por qué, otra operación. Lo que me he dado cuenta es que en los últimos informes que nos mandan, para que salga positivo, lo que hacen los topógrafos es empezar a crear fincas minúsculas de 4 o 5 metros para que le encaje la finca que ellos quieren acreditar, le encaje la realidad, pero claro, los metros que le sobran, pues los dejan ahí como fincas pequeñas. Evidentemente el catastro me dice que no se pueden crear nuevas fincas catastrales y que lo correcto es que esos metros que sobran se añadan a las fincas catastrales colindantes. Claro, si ahí el problema está que si la finca catastral colindante ya estaba coordinada con el registro, pues ya evidentemente ya no se puede tocar esa finca. Pero bueno, lo normal es que todavía no estén coordinadas las fincas catastrales y hay que verificar eso. La verdad que cada vez nos dan más trabajo, pero yo lo que suelo hacer es coger el CSV que tiene el informe de validación catastral y ya lo meto en la página web para ver si me da informe correcto, porque a veces ya directamente me da que ese informe no es válido y entonces no inicio el expediente hasta que el topógrafo no me rectifica el informe de validación catastral. Y ya por último, el último procedimiento que recojo en la obra son las actas de notoriedad. ¿Vale? Que yo creo que son un documento que, bueno, en realidad no usamos mucho, pero que puede sernos útil y espero que en el futuro pues lo acabemos usando más. Entonces, el artículo 209 del Reglamento Notarial define las actas de notoriedad como aquellas que tienen por objeto la comprobación y fijación de hechos notorios sobre los cuales pueden ser fundados y declarados derechos y legitimadas situaciones personales o patrimoniales con trascendencia jurídica. ¿Vale? Entonces, la acta de notoriedad que está vinculada a la inmatriculación de fincas, pues el acta de notoriedad complementaria del título de adquisición, que recoge el artículo 205 de la ley hipotecaria. Es decir, es la inmatriculación por doble título, pero en vez de hacerlo por 2 títulos traslativos, lo harías con un título traslativo y con un acta de notoriedad complementaria de ese título. Vale. Como ya dije cuando hablé del artículo 205, pues el acta de complementaria, pues prefiero acudir al expediente de dominio porque al acta de notoriedad complementaria también se le aplicaría la limitación de la suspensión de la fe pública del artículo 207 y además la regulación que hizo en su día el artículo 209 bis fue declarada nula y entonces no tenemos una regulación como si ocurre con el expediente de dominio de inmatriculación, por lo que prefiero que los trámites son prácticamente los mismos, en vez de llamarle acta de notoriedad, llamarlo expediente de dominio de matriculación y así en su caso poder inscribirlo sin la limitación del artículo 207. Y el otro acta de notoriedad que he incluido en la obra es un acta de notoriedad para acreditar la adquisición de una finca por prescripción adquisitiva o usucapión. Pero este acta, en principio, claro, todavía no ha habido jurisprudencia ni resoluciones que permitan que ese acta fuera directamente inscribible, como ocurre en otros países, como en el derecho peruano, que recoge un acta de notoriedad donde pues, se hacen publicaciones y se hacen notificaciones y ese acta sería directamente inscribible. Aquí parece que todavía pues, el derecho positivo no recoge esta posibilidad, pero yo me gusta este acta de notoriedad para poder acreditar el título de propiedad del promotor del expediente, porque a veces pues, nos viene una persona que es el propietario, pero que no tiene ningún título documental.
En esos supuestos muchas veces pues, solemos poner que lo adquirió por herencia de sus padres, que han fallecido hace más de X años, pero a veces no nos sirve ese título porque no lo adquirieron por herencia de sus padres o porque hay otros herederos que podían reclamar si pones que ese era el título. Y realmente su título de adquisición es la posesión interrumpida por más de 30 años. Entonces, este acta de notoriedad, lo que propongo es hacer también un expediente mixto, ya bien sea de inmatriculación o bien sea de reanudación del tracto, en el cual, como la ley hipotecaria exige que para hacer estos expedientes el promotor tiene que acreditar su título de adquisición, pues su título de adquisición lo acredita incluyendo en ese expediente pues, un acta de notoriedad en la que presenta pruebas documentales en virtud de las cuales pues, él ha adquirido la propiedad de ese bien pues, por prescripción adquisitiva. Entonces, pues pedimos tanto pues, certificado de empadronamiento, certificado del IBI, de luz, agua, y entonces hacemos en ese expediente de dominio una prueba documental adicional para acreditar que él era propietario por usucapión y que con ese título de usucapión pues ya requerirnos, bien sea el expediente de inmatriculación o bien sea el expediente de reanudación del tracto. La verdad que tengo ahí un par de ellos iniciados con esta formalidad y el registro de la propiedad pues me ha dicho que no le ve ningún problema. Esperemos que algún día pues haya alguna reforma que a lo mejor permita, que al final sería hacer un expediente de dominio ad hoc para la prescripción adquisitiva para que se pueda inscribir directamente. Pero bueno, mientras tanto, yo creo que con este expediente mixto también se podía lograr la inmatriculación o la reanudación del tracto de estas personas que realmente no tienen un título o una prueba documental de su título de adquisición. Pues con esto doy por terminada mi exposición. No sé si se admiten preguntas o si alguien... Si preguntas se admitirán, pero mejor tomándonos una cerveza. Pues sí. ¿Vale? Muchísimas gracias, Enrique, por tu brillante exposición y además concluye el curso. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Enrique, por ir, como siempre, como decía Antonio Juan, al grano. Ahora con una copa podemos seguir conversando sobre estas cuestiones. Con esto se da por clausurado este curso de la Academia Granadina del Notariado. Gracias a todos los presentes, a todos los que han colaborado con la Academia a lo largo de todo el curso. Y el año que viene, pues aún más y mejor. Muchas gracias.